El Centro Cristiano San Cristóbal te informa de sus actividades. De lunes a viernes te invitamos a realizar el devocional La Iglesia en tu Casa. El sábado puedes realizar el ayuno La Iglesia en tu Casa. También en nuestro canal de YouTube disfruta el día lunes a las 6 de la tarde de Lunes de Milagros. El viernes a las 7 de la noche tendremos Viernes Glorioso. Y el domingo a las 10 de la mañana disfruta de la palabra pastoral. Centro Cristiano San Cristóbal. Avenida Demócrata con Avenida Libertador, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Y ahora disfrutemos de la palabra. Hola, Dios les bendiga. Estamos en Lunes de Milagros y quiero traerles un mensaje de parte de Dios para la vida de cada uno de ustedes, queriendo expresar el Evangelio y el poder del amor del Señor a través de las redes sociales. Y hoy quiero hablarles del perdón y la sanidad. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Y mire lo que nos habla las Sagradas Escrituras. Y dice así: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. La palabra del Señor a través del Evangelio de Lucas nos habla que el tema de hoy es que la sanidad y el perdón. Ya en el panorama de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se presentó en aquella casa, cuando Él se presentó para predicar la palabra, dice que la casa se llenó de una manera sobrenatural. No había o no cabía un alma en esa casa, y estaban los fariseos, estaban los grandes doctores de la ley. Había una cantidad de personajes muy importantes alrededor de nuestro Señor Jesucristo, y viendo nuestro Señor Jesucristo que estaban ellos ahí, empezó a predicar la palabra y empezó a explicar el milagro poderoso que podía suceder en cualquier momento, en cualquier ambiente, de lo que Dios quería plantear en ese sitio, en esa región o en esa casa. Pues déjeme decirles que ya había una gran oposición, o iba a comenzar la oposición en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que, y el poder del Señor o la virtud para sanar. ¿Sabe que en Él había virtud o había poder para sanar a aquellos que solamente se acercasen a la presencia del Señor? Entonces, la implicación en que los enfermos se sanaban sin que Jesús tuviera que tratar con sus enfermedades o aflicciones. Solamente el Espíritu de Dios que emanaba de Él aplastaba las enfermedades y aflicciones. En otras palabras, su mera presencia trajo la sanidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que su presencia en cualquier sitio, en cualquier región o en cualquier ambiente, ¿sabe qué? Solamente con la presencia del Señor traía la sanidad y traía el perdón de los pecados de aquellas personas que estaban de repente cautivadas o estaban bajo la esclavitud del pecado. Déjeme decirle, mi amigo que está escuchando este audio, este video, quiero decirle que a pesar de que Dios tiene el gran plan divino para nuestra vida, Él no mira su condición, no mira su forma de ser, solamente Él quiere que usted proceda al arrepentimiento, que usted reconozca que ha sido un pecador durante los años que ha estado en la tierra, pero Él necesita que usted reconozca que ha sido un pecador. ¿Sabe por qué? Porque a través del perdón viene la sanidad. Entonces yo quiero hablarles del perdón. Y en primer lugar estaba la gente, en primer lugar la casa estaba atestada de gente, había gente por todos lados de la casa, la sala estaba full, y se presentó una persona. Sabe que el paralítico no tenía cómo caminar o cómo llegar hasta el sitio donde estaba Jesús, y se presentaron 4 amigos. De repente nosotros tenemos personas que por medio del Evangelio nos han predicado y nos han llevado a los pies de Cristo, y por causa de llevarnos a los pies de Cristo, ¿sabe qué sucedió? Un milagro poderoso. Hoy el Señor quiere que usted tenga ese milagro poderoso, que por medio de esta red social se convierta en un amigo, para que usted conozca el poder de Dios a través de su presencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el versículo 20? Mire lo que habla el versículo 20. Y dice que al ver la fe de ellos le dijo: hombres, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué quiere decir? Que cual viendo la fe de ellos, en la fe verdadera siempre hay acción. ¿Sabe qué? La fe de esos 4 amigos hizo que la fe de ellos hubiera acción en la vida de un paralítico. Debe decirle que si el paralítico de repente era un poquito incrédulo, la fe de estos amigos hizo que la incredulidad de este paralítico desapareciera y él pudiera recuperar lo que se le había quitado cuando el hombre cayó en pecado. Cuando el hombre cayó en pecado hubo la maldición, y la maldición entró a través del hombre, y a través del hombre hubo la enfermedad. Pero ¿sabe qué? La fe es la que rompe la maldición del pecado. Hoy que tú me estás escuchando,
yo necesito que tú tengas un poquito de fe. Y a través de este canal, déjeme decirle que Dios tiene un propósito a través de la vida de quien escucha esta palabra. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar y Dios quiere restaurar su vida porque Él quiere lo mejor. Dice la palabra, dice el profeta Jeremías, dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Déjeme decirle que Dios siempre ha pensado en el bien de la humanidad. Nunca ha pensado en el mal. De repente usted dirá, pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay tanta tragedia, tantas enfermedades en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque el hombre ha abierto una puerta al pecado y por causa de aquel que ha cometido pecado hay transgresión. Dice la palabra que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna para aquel que lo cree. Entonces, mis amados, quiero decirles que la fe verdadera siempre habrá una acción. Entonces, esto indica que la desgraciada condición física de este paralítico, de este enfermo, fue debido a su vida pecadora. ¿Sabe que el pecado entumeció a este paralítico? No permitía que el pecado hacía que este paralítico cada día se aferrara más a su lecho, cada día se aferrara más a esa enfermedad. No había visto el poder de Dios que estaba haciendo milagros poderosos, que estaba derramando sanidades poderosas. No le permitía el pecado verlo. Solamente que Dios usó a estos 4 amigos para que llegase al paralítico y poder ver el paralítico y que estos amigos cargaran a este paralítico y llevarlo a la presencia del Señor. Mis amados, quiero decirles que Dios nunca tarda su promesa para aquellos que lo creen. Dios no tarda su promesa. Si tú no conoces a Cristo, esta es la oportunidad que tú conozcas al Señor. Si hay una enfermedad en tu cuerpo, déjeme decirle que Dios tiene el poder para sanar un cáncer. Dios tiene el poder para sanar un SIDA. Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Y hoy que está de moda el coronavirus, déjeme decirle que Dios tiene el poder para vencer esta enfermedad. Aún lo invisible que sea, Dios tiene el poder para exterminarlo y desaparecerlo de su cuerpo. Porque así nos hizo Dios. Sabe que Dios nos ha cubierto con su sangre poderosa y ninguna plaga tocará tu morada, sino que el ángel de Jehová está sobre ti. Entonces, mis amados, este paralítico conoció la palabra porque él era nacido en Israel, conocía la palabra y sabía que había un Jesús que sanaba, un Jesús que estaba pasando por ese momento y estaba estacionado en una casa a pesar de la multitud, a pesar de los fariseos, de los doctores de la ley, aún de la política que también estaba incluida en ese sitio. A él no le importó, sino que sus 4 amigos se encargaron de llevarlo hasta donde él estaba. Sabe que el perdón, y esto refleja que el versículo 21, mire lo que dice que entonces los escribas y los fariseos, el versículo 20 dice, y al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Dios tiene el poder para perdonarlo. Aunque el fariseo, el sacerdote, el escriba, aún los doctores de la ley no creían en el Señor Jesús, lo creían como un maestro más de la ley. Pero, ¿sabe qué? Este paralítico vio más que un maestro, vio más que un político, vio más que un doctor. ¿Sabe qué vio este paralítico en Jesús? Un Dios sanador. Y eso hizo que ese Dios sanador perdonara sus pecados. Y a través del perdón vino la sanidad. Pero ¿sabe qué? Hay un obstáculo. ¿Sabe que se presentan obstáculos en nuestras vidas? Este obstáculo lo podemos ver nosotros en el versículo 21. Y el segundo punto dice, cuando la incredulidad toca a las personas. Mire lo que dice el versículo 21. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Entonces déjeme decirle que había una atmósfera, y yo pienso que era una atmósfera muy pesada, una atmósfera muy hostil en la sala, y nuestro Señor Jesucristo sintió esa atmósfera. Lo que pensaron en sus corazones, lo expresaron en su rostro y sus acciones y hasta en sus mismas personalidades. Sabe que siempre va a haber una atmósfera hostil alrededor suyo. Siempre va a haber alguien de la familia o siempre va a haber algún amigo que va a querer decir, no, usted viva la vida como usted quiere vivirla. ¿Sabe cuál es el sistema del mundo? ¿Y sabe qué es lo que el mundo quiere? Que usted ame a su manera, que usted viva a su manera, que usted crea a su manera. Ese es el sistema del mundo.
Dios le quiere presentar la bondad y quiere presentarle que la incredulidad huya de su vida, que usted no puede pegarse al sistema del mundo. El mundo me ofrece muchas cosas. El mundo me enseña a amar a mi manera. Y cuando me enseña a amar a mi manera, me enseña a ser egoísta. Pero cuando me enseña a vivir a mi manera, yo no le tomo en cuenta lo que Dios me quiere para mí. O que crea a mi manera. Hoy en día el mundo está buscando caminos incorrectos para llegar a una felicidad, para tener una sanidad, pero busca caminos incorrectos. La Biblia dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dijo Juan 14:6. Dios en su gran, infinita misericordia quiere que usted busque el camino correcto, que usted ame a la manera de Dios, que usted viva lo que Dios quiere que usted viva, en la bendición, en el gozo y apartándose del pecado y viviendo en plena santidad. Pero Dios también dice que crea en Él, que dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dando su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere ofrecerle a usted vida eterna. Y esto hace que esta atmósfera hostil siempre quiera afectarnos. Ahí en esa sala y en esa casa estaban los doctores de la ley, estaban los fariseos, estaban los sacerdotes, los que conocían la palabra. ¿Y sabe qué? Eso quiere decir que a pesar de que hay mucha gente que conozca, quieren desviarte del camino. Mi amado, el paralítico no tomó en cuenta esta incredulidad de estas personas. El Señor Jesucristo pudo sentir en su corazón que había una atmósfera hostil, pero con su presencia aplastó la incredulidad. Con su presencia aplastó cualquier pensamiento, porque eso hace que nosotros procedamos al conocimiento de su palabra. Entonces, y el último punto, la sanidad. Pónganle cuidado que la sanidad, el versículo 23, mire lo que dice. ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. ¿Sabe que la idea de la pregunta planteada por Cristo es que Dios solo podía perdonar y sanar? ¿Sabe cuál es la idea del Señor? O la pregunta planteada en el Señor Jesucristo es que Dios solamente perdona y sana. Él te puede perdonar, pero a través del perdón viene la sanidad. Entonces el versículo 24, mire lo que nos habla, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso se lo dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mis amados, yo quiero decirles que para demostrar ese poder, nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué hizo? Perdonó los pecados de ese paralítico y automáticamente el paralítico se levantó. Y había venido enfermo, ¿sabe qué? Este paralítico llegó enfermo a la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? Había venido enfermo, sin poder caminar, y salió sano y fuerte. Con razón salió glorificando a Dios. Llegó ¿qué? Enfermo a la presencia del Señor. Salió de la presencia del Señor ¿qué? Caminando, fuerte en salud. Y ¿sabe qué? Lo más importante, que en su boca había alabanza, había glorificación al Rey del Reyes. Para concluir, mis amados, ¿sabe qué? Dios siempre se acuerda de nosotros. Él usará a los amigos o los instrumentos que Dios coloque en nuestro camino. Y Dios conoce su condición y conoce su pasado, pero su bondad hará que nosotros obtengamos el perdón de Él. ¿Sabe que Él nos perdona? Él quita la incredulidad de nuestra vida y hace que desaparezca esta incredulidad, y Dios se glorifica en la sanidad que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mis amados, yo quiero orar y quiero que usted cierre sus ojos ahí donde esté. Quiero que aquel que está enfermo de cáncer, aquel que está enfermo de cualquier situación adversa a su salud, debe decirle que hace 2 semanas, 3 semanas, estábamos orando por una bebé de apenas 32 semanas de nacida. Sus padres todo lo tenían perdido. Lo vi por las redes sociales, me mandaron los mensajes, estuvimos orando, hicimos cadena de oración, proclamando vida para Mariel Olivia. Esta bebé de 32 semanas, le hicieron una intervención quirúrgica, apenas días de nacida. Seguimos orando por ella. ¿Y sabe qué? Dios hizo un milagro en la vida de Mariel Olivia. Y el viernes le dieron de alta, una niña sana, fuerte,
y va a ser el milagro poderoso que Dios hizo en esa familia, porque sus padres pudieron conocer el evangelio y el poder de Dios a través de esa niña. Entonces, usted que está ahí sentado, que me está escuchando, quiero orar por cada uno de ustedes. Padre Celestial, Señor, hoy presentamos, Señor, la vida de cada uno de aquellas personas que han escuchado esta palabra. La palabra del perdón, la palabra de que la palabra quita la incredulidad, pero también viene la sanidad. Hoy, Señor, yo ruego, Señor, para que aquellos que están escuchando, que están sufriendo alguna enfermedad, hoy sean sanos por el poder de su palabra. Como aquel paralítico que aún a pesar no tenía de repente la suficiente fe, pero sus amigos, fue apoyado por sus amigos y la fe de sus amigos hizo que el paralítico fuese sanado. Pero más que en la sanidad hubo el perdón de pecados. Y sabe que aquel perdón de pecados hizo que una familia se convirtiera a los pies del Señor. Hoy, Señor, declaro que el cáncer desaparece. Hoy, Señor, todo quiste, todo tumor, toda enfermedad que sea obstáculo a aquel que me está escuchando, hoy, Señor, reprendo la enfermedad en el nombre de Jesús y declaro que hoy, Señor, tú tienes un milagro poderoso, Señor, y escucharemos las noticias nuevas, escucharemos testimonios nuevos, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, trae sanidad. Solamente su mera presencia, Señor, aplasta la enfermedad, aplasta la aflicción y nos hace libres del pecado para nosotros recuperar lo que el diablo algún día nos la quitó. Hoy en la cruz del Calvario tú nos la devolviste en salud, en abundancia, en cualquier área de nuestra vida tú nos vas a sanar. Aquel que está herido emocionalmente, Señor, yo declaro que la bendición caerá sobre aquel que ha sido herido, que ha sido afectado en el pasado, Señor. Hoy, Señor, restaura la vida de aquella mujer, de aquel hombre que ha sido, Señor, herido en su corazón, de aquel que está enfermo, Señor, tú lo sanas, Padre Celestial, y declaro que sus sentimientos, emociones, como tú lo hiciste, Señor, aquel paralítico, a pesar que fue sano, dice su palabra que salió fuerte, y sabe que la fortaleza representa la emoción, los sentimientos, fue sano en cada área de su vida. Y hoy, Señor, declaro que tu bendición cubrirá la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra. De aquel amigo, Señor, hoy lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que a través de este mensaje, Señor, hoy tú lo transformas en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mis amigos, buenas tardes, Dios les bendiga. Declaro que la bendición esté sobre cada uno de ustedes y sé que dentro de 8 días usted va a enviar su testimonio. Ahí están los números telefónicos. Mi número es 0414-744-4926. Abajo en las pantallas va a aparecer. Dios le bendiga. Estamos prestos para orar por sus peticiones. Feliz semana. Dios le bendiga. Hemos llegado al final de la palabra. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos hasta un próximo encuentro con la palabra. El Centro Cristiano San Cristóbal te informa de sus actividades. De lunes a viernes te invitamos a realizar el devocional La Iglesia en tu Casa. El sábado puedes realizar el ayuno La Iglesia en tu Casa. También en nuestro canal de YouTube disfruta el día lunes a las 6 de la tarde de Lunes de Milagros. El viernes a las 7 de la noche tendremos Viernes Glorioso. Y el domingo a las 10 de la mañana disfruta de la palabra pastoral. Centro Cristiano San Cristóbal. Avenida Demócrata con Avenida Libertador, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.